Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Marco Félix Mendoza y esto es Tiempo Bien Invertido. Estamos aquí con el profesor Eduardo Bando. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, que entramos a una segunda edición del programa, ¿verdad? Sí, y el día de hoy tenemos a un invitado, ya ustedes lo van a conocer, para poder darle la posibilidad de que él pueda exponer los puntos importantes que él considera en su proyección hacia la alcaldía de Cieneguilla y que después podamos recibir comentarios, observaciones, obviamente bien intencionados, porque ese es digamos, el objetivo. Recuerden, estamos en una fiesta democrática, no estamos en una carnicería. Si bien es cierto, dicen que toda elección es una carnicería, pero manteniendo las formas, y todo aquello que sea pues bien intencionado o probado, podamos nosotros escucharlo y darle algún respaldo, ¿no, profesor? Así es. El programa vamos a dividirlo en dos partes, ¿sí? Sí, En los deportes. La introducción con sus datos personales, una serie de algunas cosas que diga el volante. Bueno, y en segunda parte, ya el invitado esbozará su plan de gobierno. Perfecto. Entonces, lo dejamos aquí con su invitado, profesor. Muchas gracias. Señor Tamayo, muy buenas noches. Buenas noches, amigos. Estamos acá a disposición de ustedes para resolver las preguntas que nos quieran hacer. Bien. ¿Cómo se animaba usted a ser candidato? Me animo a ser candidato después de constatar que no hay otra alternativa. Después de constatar de que nuestro distrito está en una verdadera crisis y que de alguna manera pues la gente que, como yo, que queremos a veces nuestra propia tranquilidad, tenemos que hacer el esfuerzo para poner nuestro granito de arena de resolver pues lo que yo considero un grave problema de desarrollo para nuestro distrito. Cuando habla usted de crisis, ¿se refiere a la crisis de gobierno municipal? Yo pienso que es una... ¿O a la crisis del pueblo en general, en una serie de matices? Yo entiendo, si ustedes hacen una visión de conjunto, que nuestro distrito aparentemente ha tenido un desarrollo simpático. Hemos tenido inauguración de parques, de bonitas veredas, de pistas, y hay mucha gente que incluso está de acuerdo. Tan es así que incluso quien habla en algún momento, lo manifesté en el programa radial, apoyé la candidatura de don Emilio Chávez, esperanzado en una alternativa de desarrollo que de alguna manera hemos visto. Sin embargo, quienes conocemos a fondo el tema, porque mi reclamo permanentemente, y aquí te consta, ha sido: hagamos el plan integral de desarrollo, hagamos el plan integral de desarrollo. ¿Por qué? Porque sin una planificación, simplemente nuestro distrito, por más que lo maquillemos por fuera, corre el peligro de destruirse por dentro. Y te explico en dos palabras a lo que voy. Nuestro distrito, cuando se hace su planificación, se considera el 20% de su territorio. Cuando decimos primer sector, segundo sector, tercer sector, cuarto sector, quinto sector, sobre eso se planifica, se presupuesta y se trabaja. Y sin embargo, te digo, si nosotros vemos el plano global de Cieneguilla, eso no representa ni el 20% de su territorio. El 80% del territorio distrital, que formalmente no se toma en cuenta, en este momento es tierra de nadie y amenaza, lo que está pasando hoy, amenaza la existencia misma de nuestro. Bien. Señor Tamayo, usted en sus volantes, por lo menos el que nos acaba de traer, yo he visto algunos, habla de una serie o hace referencia a una serie, digamos, de actividades que ha tenido usted al interior del municipio, incluyendo que fue regidor en la gestión del señor Pedro Mendoza, ¿no? Y ahí, por ejemplo, usted fue encargado por el gobierno de señor Manuel Suárez
de hacer, digamos, o elaborar o redactar o hacer estudio del Plan Integral de Desarrollo, a la cual nosotros en Radio Cadena, en el programa de Radio Ceneguía de esa época, ¿no? Empezamos nosotros a exigir o a plantear la necesidad de que para este país, este distrito avance, se desarrolle y prospere, había necesidad de planificar. Por supuesto. Si no hay planificación, no hay nada. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué resultados tuvo ese estudio que usted, a que fue encargado por el municipio? ¿Se lo logró algo o no? Mira, te cuento la historia brevemente. Ya en el periodo del profesor Amílcar Carrillo, sí, ¿no? Tuvimos el primer antecedente donde insistimos de que se haga un plan integral de desarrollo. Se hizo un plan integral de desarrollo, estuvo nuestro amigo Lenin Joaquín a cargo de ese trabajo, yo no estuve participando, pero posteriormente lo vimos que era totalmente insuficiente por varias cosas, ¿no? No se consideraba el tema del agua potable, no se consideraba el tema de la defensa ribereña, no se consideraba el conjunto del territorio, etcétera, una serie de que incluso unos delegados del Colegio de Arquitectos que hicieron una evaluación de ese plan me dijeron que esto no vale, hay que hacer otro. A raíz de eso, yo participé, solicité a la administración del señor Manuel Suárez que se forme una comisión para hacer nuevamente ese plan. Y se aceptó, ¿no? Se aceptó, se formó una comisión y me nombraron en esa comisión el secretario ejecutivo para hacerlo. Sí, yo estuve en esa sesión. Exactamente, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar, ¿no? Y de manera intensa en un primer momento se hicieron trabajos en el área de turismo, con los profesores, con el área de salud, etcétera, con el sector territorial, se tuvo invitados, pero en algún momento, cuando entramos ya al cuestionamiento de lo que era la estructura administrativa, porque una cosa es planificar un desarrollo y esa planificación tiene que ser considerada después, bueno, cuánta plata tenemos y cómo está nuestra estructura administrativa para enfrentar lo que estamos planificando. Cuando entramos ya a cuestionar ese tipo de cosas, parece que no fue del agrado de los que manejaban la municipalidad entonces y se dio por acabado mi trabajo. Sí, pero yo recuerdo que ese proyecto que fue aprobado por la gestión del profesor Amílcar fue cuestionado en la primera sesión de gobierno del doctor Manuel Suárez y planteado por el ingeniero Licetti. Cuando nosotros conversamos con el ingeniero Licetti, dijo que no era aplicable y le preguntamos, oye, ¿usted lo ha estudiado? Sí, anoche, la respuesta fue, anoche me he dedicado a estudiar. O sea, es decir, un extraordinario hombre con una mentalidad tremenda y una capacidad de absorción que en una noche terminó leer, analizar y concluir con un proyecto que tenía más de 250 páginas. Así es. ¿No es cierto? Yo lamento esa actitud de los amigos no solamente de ICETI, sino el Consejo en su conjunto. Creyeron que el hecho de que que había un plan les ataba las manos para poder hacer y decidir sobre qué cosa tenía que hacer el municipio. Pero aún más, sí. El argumento legal que expusieron fue de que no había sido publicado en el Diario Oficial del Peruano, por lo tanto no tenía vigencia. Ya, bueno. De repente se nos preguntaría por qué estamos tratando una cosa de hace 10 años, o 14 años. Pero es que el plan de desarrollo integral es necesario irlo innovando si es que existe, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuál es la situación actual? Mira, vamos por partes para que la gente nos entienda. ¿Qué cosa es un plan integral de desarrollo? Porque a veces hablamos de términos y sí. no lo entienden. El plan es cómo planificamos en todas sus instancias el desarrollo de un distrito, ¿no? Y en base a esa planificación podemos programar la priorización de las obras que se van a hacer. Eso es en términos globales. Esa planificación tiene varias caras, por decir algo.
tiene una planificación desde el punto de vista territorial, por dónde tenemos que crecer, tiene una planificación en términos de viabilidad, por dónde tienen que hacerse las carreteras y las avenidas, tiene una planificación por el aspecto de empleo, por dónde generamos puestos de empleo, tiene que ser una planificación, por ejemplo, el área de turismo, qué tipo de turismo tenemos que desarrollar y en qué áreas, el tema de educación, el tema de salud, todo se integra, por eso es la idea de integridad del plan, ¿no? Y lo importante es de que esto sea consensuado, o sea discutido con los actores, con los dirigentes zonales, con los profesionales de la zona y que tenga un sentido y un consenso y para que todos al final estemos de acuerdo en trabajar en común en una sola línea. Esa es básicamente la idea de un plan integral. Esto lamentablemente nunca se entendió. Nunca se entendió, como tampoco se ha cumplido hasta ahora la famosa comisión, esta coordinadora, algo así, que tenía dos funciones. Primero, elaborar un presupuesto consensuado y en segundo lugar, el plan de integración territorial, que cuando se integró este consejo, fue a través de elecciones. Los primeros integrantes fueron el señor Cueva, el señor Ramos y el otro creo que bueno, tres, ¿no? Te comento. Pero esa comisión coordinadora no funciona y la ley no se ha derogado. Claro, mire, la ley, cuando hacemos el presupuesto participativo, se está refiriendo a eso, plantea de que tiene que nombrarse una comisión fiscalizadora y que coordine este tipo de cosas. Incluso en las elaboraciones del presupuesto participativo en cada año, la primera sesión se plantea una exposición sobre el Plan Integral de Desarrollo y después se dice que todos los acuerdos tienen que estar en función de este Plan Integral de Desarrollo. Pero ¿qué pasa? Este Plan Integral de Desarrollo, lo que tenemos ahora, no sirve para nada. Después de que fracasó por X intereses el tema en el señor Manuel Char, el actual alcalde, don Emilio Chávez, llama a un equipo de gente de Lima y fabrican un plan integral de desarrollo que está colgado en la página web de la municipalidad, ¿no? Es un documento de cerca de 220 páginas. Y yo le invito a usted, a ti y a todos que lo examinen y me van a dar cuenta que ese plan integral publicado realmente es, y lo digo con toda franqueza, es una estafa a nuestro distrito. Tan es así que si ustedes ven, examinan ese plan, no tiene elementos de la realidad. Creo que tiene 3 o 4 elementos de nuestra realidad, o sea, el tamaño del distrito, el número de habitantes y 3 o 4 cosas. El resto es llamémoslo así, un floro que se utiliza en casi todos los planes de todas partes, ¿no? Y no nos sirve para nada. O sea, no produce nada, pero está ahí colgado y más, el grave problema, ese sí fue aprobado. Ese sí fue aprobado por consejo. No sirve para nada, pero fue aprobado por consejo. Hace año y medio, el Estado, el gobierno, planteó de que ese plan tenía que ser reformulado y que tenía que haber unas reuniones para reformular los planes integrales. Trajeron un equipo de especialistas de Lima, tuvimos reuniones en la Plaza de Armas, participé, hice mis críticas sobre ese tema. Y a raíz de que yo hice las críticas, el propio señor Emilio Chávez me llama y me pide que participe en la reformulación del Plan Integral de Desarrollo. ¿Y usted acudió al llamado de cooperación del alcalde, el señor Emilio Chávez? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado de esa...? Yo participé en la comisión donde estaba el señor Saúl Maldonado, jefe de planificación de la municipalidad. Trabajé con ellos, hice incluso documentos que constan en el acervo documentario del archivo, ¿no? Y también presenté documentos, hice unas elaboraciones de cosas que ofrecieron que iban a ser colgados en la web y que iban a ser distribuidos y aprobados. Nada de eso se aprobó. Parece que fue ya, igual que las veces pasadas, generó resquemores de que se iba a tratar temas que no eran convenientes que se traten,
y se dio por terminado este proceso. ¿Para qué lo hicieron? Solamente para cumplir el formalismo del Ministerio de Economía y Finanzas para presentar sus presupuestos anuales. Vamos a tratar después de eso. Evidentemente, yo me refería a la Comisión Coordinadora Local, de Coordinación Local, que tenía dos funciones. No tenía ninguno. Y no se deroga esa ley. Así es. Es como, por ejemplo, hasta ahora no se ha convocado ni siquiera a elecciones para nombrar las juntas vecinales. ¿Por qué? Hay temor. Ese es el problema. ¿Cierto? Entonces, en todos los municipios uno ve los carteles y dice de elecciones de juntas vecinales. Y acá no. Justamente una de las críticas que yo hago y por la cual también estoy candidateando es para que se haga lo que tú estás diciendo, o sea, se cumpla la ley, porque hoy por hoy el proceso de participación vecinal en nuestro distrito, el presupuesto participativo, es un engaño, muchachos. Realmente lo digo así. ¿Por qué? Porque citan, faltando unos 2 semanas, citan a la gente a las reuniones y van los dirigentes sin acuerdo de sus bases para poder llevar algún proyecto, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, les piden que sus proyectos sean aprobados y que sean de acuerdo al esquema del SNIP anterior, que ya no funciona. Bueno, ¿no? Bien, ¿se refiere usted a las convocatorias del presupuesto participativo o a una convocatoria de ese tipo para simular elecciones en las juntas vecinales? Mira, todo al mismo tiempo, te explico. La ley dice que el presupuesto participativo es una de las formas para que la población intervenga en la marcha de su municipio, ¿no es cierto? En otros municipios, por ejemplo, el proceso comienza meses antes. ¿Cómo comienza? La oficina respectiva del municipio produce reuniones sectoriales por zonas, a veces hay un lugar que tiene 50 zonas, ¿no? Y hacen reuniones en cada zona y en esas reuniones, que podrán pues, tener 50 personas por zona, discuten los problemas que tienen ahí, más los problemas generales, ¿no? Llegan a un planteamiento y eligen un delegado que va a llevar los acuerdos de esa zona. Eso se repite durante 4 meses, ¿no? En todo el territorio de la localidad, y esos delegados llegan después a la reunión del presupuesto participativo con amplia representatividad por un lado, pero también con acuerdos aprobados por sus bases, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuánta gente? Imagínate que sean 50 personas y 50 delegados. Vamos a tener una participación efectiva de 2.500 personas, que sí es representativo. En cambio, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nos citan con 3 semanas de anticipación y los que no pueden tienen que agarrar, como sea, 30 firmas. Las firmas pueden ser de cualquier sitio, de cualquier lugar. La gente que te firma simplemente porque eres su amigo y no porque está proponiendo algo, ni siquiera son de la misma zona. Y esa persona va a título personal a plantear lo que se le ocurre, sin ninguna representatividad. Peor aún, lo bueno que plantea, ¿no? Al final no es canalizado adecuadamente. ¿Por qué? Porque ya no ha sido aprobado y dicen esto, las cosas que están planteando serán consideradas para el siguiente presupuesto participativo. Y entonces y la cosa queda ahí. Nosotros vamos a ver a estas asambleas, no sé si han sido las últimas, tienen muy poca asistencia, el 50% de los participantes son funcionarios. ¿Cómo hace para, digamos, justificar ante los organismos correspondientes de que efectivamente había una concurrencia, si no masiva, por lo menos adecuada? A mí me dijeron que después se encargan de llenar los rellones. Así es, o sea, cuando hemos ido, lo que más les preocupa es que firmemos el acta. Que hayamos entendido, que hayamos llegado tarde, que hayamos participado, que vengamos, no les interesa. Quieren un acta llena. Un acta que aún no, con temas que aún no han sido aprobados. Exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están fabricando los materiales para ser presentados a la instancia superior del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, sí hemos cumplido con la forma, ahora sí pueden aprobar nuestro presupuesto.
Y entonces, eso no es correcto. Bien. Hay otro tema como introducción. Hay algunas zonas que no tienen, digamos, habilitación urbana como la tercera etapa. ¿Qué pasa con la tercera etapa, en la cual usted creo que es vicepresidente? Sí, vicepresidente, estoy ¿no? a cargo de ese tema. Ese tema, y que una oportunidad se dio por aprobada la habilitación urbana aquí en Cieneguilla, y a los 30 días el señor Castañeda también las aprobó. Y sin embargo, después, el primer periodo del señor Emilio Chávez, una comunicación que recibe el municipio del Ministerio de Cultura habla de que estaban sobrepuestas a la propiedad. Por lo siguiente, le recomienda a la municipalidad de que no hagan ninguna, digamos, habilitación urbana si es que no se consulta con el Ministerio de Cultura. ¿Qué hay de cierto? Es cierto lo que dices, o sea, mire, el tema de la tercera etapa es un tema sumamente interesante y que, bueno, afortunadamente hemos, como se dice, tomado la papa caliente para tratar de resolverlo. Son predios comprados hace más de 40 años y que tú puedes imaginar que en el transcurso de eso se han cometido todo tipo de errores técnicos, superposiciones y que se han tenido que ir resolviendo. Cuando se logra hacer la habilitación urbana, que demoró desde el año, no muy fácil, desde el año 2006 hasta 2011, 2 años de trabajo con Lima Metropolitana, porque entraba, salía. Una de las cosas que Lima Metropolitana nos planteó, por ejemplo, era que la vía que es la avenida A, ¿no?, de la carretera a Guarochirí, de acuerdo a las secciones viales aprobadas por Lima Metropolitana, tenía que tener un ancho mínimo de 30 metros, y eso significaba que había que quitarle 5 metros a cada casa que estaba al lado de la vía. Esto era imposible de hacer y tuvimos que hacer toda una gestión ante Lima Metropolitana para que cambien la sección vial a través de una ordenanza de Lima Metropolitana para que al final se dio la ordenanza que sea los 20 metros y que encaje con lo que se tenía ya construido en la tercera etapa. Y de esto hay muchas otras cosas. Pero esos planos que ustedes elaboraron estaban superpuestos sobre territorios arqueológicos. Ahora bien, sobre el tema de la cuestión arqueológica, aquí hay un tema que es necesario, y te agradezco la pregunta, aclarar al respecto. Efectivamente, cuando se presentan los planos de la habilitación urbana, aparece una comunicación del Ministerio de Economía indicando que había otros planos por parte de ellos de que indicaban una superposición. La superposición de las áreas arqueológicas indicaban que habían por lo menos 37 lotes y casas construidas que serían afectadas. Hicimos la averiguación del caso y a la final tuvimos que traer a los arqueólogos del Ministerio de Cultura con sus aparatos geosatelitales para que hagan la gestión, y lo que se comprobó, y tenemos los documentos del caso, es de que no existía una superposición física, sino que era un problema de superposición gráfica, es decir, los planos que se habían utilizaban un sistema del PC56, que es un sistema de coordenadas diferente al plano que se había utilizado de otra manera y que tenían una diferencia de 300 metros en su utilización. Muy bien. Esto ya se resolvió afortunadamente y los amigos de la tercera etapa podrán estar tranquilos de que esto ya no les afecta. Celebraron otra vez como una oportunidad, celebraron y le agradecían a usted por haber logrado la habilitación urbana hace 10 años. Bueno, mira, yo creo, mira, amigo, lo que tenemos que hacer es resolver problemas. O sea, yo lo que, mi función aquí en Cieneguilla ha sido permanentemente tratar de resolver los problemas que existen. No podemos estar buscando culpables, echándole culpa a uno, culpable a otro. Yo no estoy hablando de culpabilidad de ninguna clase, sino simplemente estoy preguntando a fin de que usted, como responsable de esa época, ¿cómo se llama?, nos informe cuál es la situación. La situación actual, claro, es de que, aparte del tema de los restos arqueológicos,
teníamos por este mismo problema de la variación de coordenadas, teníamos superposiciones con predios contiguos, teníamos 6 superposiciones con predios contiguos alrededor del perímetro matriz. Pero ese es el problema de la tercera etapa, que viene de antes, cuando una señora era presidenta de la tercera etapa, que creo que donaron la parceladora de 147 lotes para que la vendan a fin de que pueda resarcirse de los daños de que se habían acumulado. Sí, hay un poco de, sí, es parte de la historia. ¿Dónde nace la problemática de la tercera etapa? Parceladora CNI es una empresa que hace la primera, segunda etapa, termina la primera, hace la segunda etapa y a la final le entrega su título y empieza a trabajar la tercera etapa y el Ministerio de Fomento y Obras Públicas de ese entonces, el año 1964, le otorga la autorización para empezar a trabajar y a vender conforme estaba trabajando. El año 68 por un lado y después con mayor fuerza el año 71, el río Lurín arrasa la tercera etapa y deja a muchos propietarios ya que habían comprado realmente sus terrenos se inundan. Y los propietarios, los compradores, le hacen 54 juicios a parceladora en ese entonces. Y en ese mismo entonces, te acordarás, el año 72 sale la reforma agraria, la ley de reforma agraria afecta a la hacienda Cieneguilla. La hacienda Cieneguilla se convierte en la cooperativa 167.000 hectáreas, creo que algo así. No, ¿Cómo fue con la reforma agraria que afectó 167.000 hectáreas a la tercera etapa y convirtió a los campesinos en propietarios, pero que esta ley no fue, concluida, no fue, formalizada, porque a los propietarios no se les dio el justiprecio del valor de esas tierras, ¿verdad? Bueno, aquí hay cosas que deben ser aclaradas. La ley de reforma agraria entró a lo que era la hacienda Cieneguilla. La hacienda Cieneguilla, para todos ustedes, es lo que en este momento está pues en la casa Hacienda, pasando el puente, al lado del cementerio. La hacienda Cieneguilla tenía pues muchísimas hectáreas, eran cerca de 300 hectáreas, lo que es ahora la zona del frente, ¿no?, que va hasta el puente Manchay, ¿no? Entonces todo eso fue afectado, ¿no?, y convertido en una cooperativa que se llamaba la cooperativa Juan Velasco Alvarado. Eso es, en ese lado la reforma agraria funcionó, expropió no pagó, pero siguen en la deuda agraria hasta el no concluyó, pero no se formalizó. Pero lo real es de que la propiedad pasa a la cooperativa y después esa cooperativa se subdivide entre sus miembros, se liquida la cooperativa y los miembros después venden a otros terceros y todos los millonarios del frente le compran a estos antiguos cooperativistas, ¿no? Entonces un poco es la figura. Los ricos eran los de como Huaycán Alto, exacto, ¿no? Sí. Y los pobres eran los de Huaycán Bajo. Así es, ¿no? Más o menos. Ahora, con respecto a lo que era la urbanización, era ya una urbanización desde el año 64. Entonces ahí la complicación era que no se podía hacer una reforma agraria sobre un área urbanizada, ¿no? Entonces, ese es un tema que no se da en esa época de Velasco, sino es un tema que se da en el año 86, en la época de Alan García, que es otro tema diferente que de repente lo podemos... Que ratificó, que sale una ley que declara en la zona con posibilidades de reforma agraria, pero que al final no se aplica. Bien. Muy bien. Señor, Reinaldo Tamayo, candidato por Perú Patria Segura, ¿no?, que lidera el señor Renzo Rayardo, candidato a la alcaldía de Lima. Bien, ¿cuál es su visión del distrito en estos momentos? ¿Y qué es lo que plantea para solucionar los problemas más
álgidos que tiene. Usted ha dicho, por ejemplo, una de las cosas importantísimas que tiene que revisarse y plasmarse un verdadero plan de desarrollo integral. Si no se consigue este objetivo, no hay forma de poder desarrollar en todos sus ámbitos el distrito, sobre todo el turístico, que se habla mucho de turismo. Y yo recuerdo que usted tenía un plan respecto a cómo impulsar el turismo, dando facilidades a los turismos, cobrándole 2 horas, 1 hora, 3 horas, creo que eran, para que en todos los restaurantes puedan ser beneficiarios estos usuarios, estos turistas. ¿En qué quedó? Sí. Creo que se hablaba de una PPP, una PPD, no sé cuánto, sí, ¿no? Bueno, esa es una parte pequeña de una visión global. Permítame ir de lo mayor a No, lo concreto. Es que estoy hablando yo de un aspecto del plan integral. Nosotros, como organización y quien habla, nuestra visión hacia dónde queremos ir se orienta básicamente, o sea, nuestro centro es cómo hacemos para mejorar la economía del ciudadano cieneguiano. O sea, algunos dirán, primero hay que hacer las pistas. No, la idea de un plan integral se basa en la parte humana, es decir, cómo hacemos para mejorar la calidad de vida de los cieneguianos. ¿Qué se requiere para eso? Un análisis básicamente en términos económicos. Y nosotros creemos que la economía de nuestro distrito se maneja en 3 grandes pilares. Uno de ellos es el que acabas de mencionar, el área de turismo. Y en el área de turismo nos parece importantísimo generar un desarrollo pensando en 3 puntos puntuales. En primer lugar, pensamos que tenemos que cambiar el esquema del turismo en Cieneguilla. ¿A qué me refiero? Actualmente 4.800 personas trabajan de manera temporal en los centros de turismo en Cieneguilla. Nos llegan cada fin de semana 4.000 vehículos, cerca de 30.000 personas cada fin de semana en promedio. Ahora bien, esto genera empleo, pero un empleo temporal. El resto de la semana, esta gente trabaja y se tiene en Lima y se tiene que gastar su pasaje, y vivir en Cieneguilla es caro. ¿Por qué? Porque muchas veces gastas 10, 20, 30 soles en ir a trabajar a otro lugar. Pero que han ganado 2 días el resto lo gastan en los pasajes. Exactamente, el resto no. Esto es lo que pasa. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Nosotros lo que queremos es de que se cambie el esquema para poder captar, ¿no?, un porcentaje significativo de la afluencia turística que tiene el Perú en estos momentos, y básicamente en Lima, ¿no?, que ya está llegando a los 3.5 millones de turistas al año, y que los cuales llegan por lo menos 2 días a la ciudad de Lima. Si captáramos un porcentaje de esos turistas de manera ordenada por un municipio promotor, podríamos tener que todos los establecimientos turísticos no funcionarían solamente los fines de semana, sino todos los días del mes, porque el turista internacional no está amarrado a su trabajo en Lima, sino tiene facilidades de venir lunes, martes, cualquier día de la semana. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra gente que trabaja en turismo podría tener un trabajo estable los 30 días del mes. Podríamos tener un flujo de capital muy importante, porque tú sabes que alrededor del sector turístico se mueven pues una serie de esquemas económicos, como son proveedores y tanta cosa, y genera pues una inyección de capital importante que va a beneficiar a las familias de Cieneguilla. ¿Esto implica qué? Implica, ahí sí, pensar en qué obras, ¿no?, ya entramos al otro tema, es necesario para hacer funcionar este objetivo. La infraestructura. Exactamente. ¿Y qué obras serían necesarias para que este tipo de turismo funcione? Una doble vía desde la Molina Cieneguilla, la utilización de lo que ya se está haciendo desde Lurín a Cieneguilla, la doble vía que está en camino, ¿no? La nueva variante, la variante que se aprobó en la época de Pedro Mendoza, me acuerdo, pero que nunca se hizo por Santa Rosa para el tránsito pesado y no bloquee pues, el flujo turístico, pero al mismo tiempo ampliar la oferta. O sea, el turista no puede venir solamente a sentarse 6 horas a comer, ¿no? Tenemos que tener una oferta turística para sacarlo al turista, ¿no?, a otras cosas
y permita una rotación al interior de cada uno de los establecimientos. ¿Qué podemos proponer? Básicamente dos cosas. Uno, la puesta en valor de todos nuestros restos arqueológicos con circuitos turísticos de tipo cultural. Y segundo, la efectivización de algo que ya está aprobado desde el año 2008. ¿Qué cosa es? El Parque Lineal Metropolitano. Desde el año 2008 Lima Metropolitana aprobó, a pedido nuestro, que la defensa ribereña que íbamos a hacer, que quedó a medias, que hacía que nuestro río, en lugar de tener 120 metros, 140 metros de ancho, tenga solamente entre 40 y 50 metros, podíamos ganar cerca de 50, 60 hectáreas en los 14 kilómetros y podíamos generar un parque lineal que ellos lo han puesto en su plan de zonificación y que puede convertirse en una atracción turística, ojo, pública. Muy bien. Bien, cuando usted habla de mayor vía de acceso a Cieneguía, hay una vía que se estaba construyendo así, aparentemente clandestina, sin autorización, que venía de Vitarte, y que se formó una comisión, me acuerdo, que investigue, ¿no? Que fue, pero lamentablemente a esa comisión la municipalidad no le quiso darle valor oficial, no obstante que había sido una asamblea a propuesta del alcalde. ¿Cómo no iba a oficializar una comisión que prácticamente la estaba manejando el municipio? No, ha habido un desgobierno total en el aspecto. El problema de fondo, y ese es otro tema que está en el tema básico, es lo que nosotros llamamos el ordenamiento territorial. Es decir, nosotros tenemos que saber qué cosas debe hacerse en cada sitio y debemos hacerlo de manera consensuada con los propietarios o los ocupantes de cada una de las zonas. O los que han comprado terrenos, han comprado terrenos a sabienda que no había autorización. No, y entonces tenemos que llegar a acuerdos de consenso para incluirlos en una planificación territorial y saber qué cosas vamos a hacer. En principio, por ejemplo, esa vía, ¿no? Si tuviéramos una adecuada planificación, ¿no? Si tuviéramos una zonificación adecuada de bloques, por ejemplo, de 1000 o 1500 metros en esa zona, que se convierta, digamos, en un nuevo Cieneguía de las alturas, hasta podría ser aceptada, ¿no es cierto? Porque iría dentro de los criterios y la visión de desarrollo que tenemos para el distrito. El problema es que si no hay nada de esto, lo que tenemos es un desarrollo caótico, ¿no? Y desordenado que termina incluso en contra de los propios invasores, porque esos invasores al final, cuando quieren poner su luz, ven que su ancho de sus calles no son las aprobadas por Luz del Sur. Es un caos terrible y que nos genera problemas a todo el distrito. Hay otro tema que es fundamental para la Cieneguía: la educación y la salud. El presupuesto, por la ley, el reglamento, la elaboración de los presupuestos participativos pone como prioridad obras de salud y educación. Que no se venga a decir que no es facultad de la municipalidad, porque para eso está el ministerio, no sé cuál. Sí, señor, es atribución de la municipalidad, por supuesto. Entonces no se puede lavar las manos, como se puede, ¿no? Entonces, ¿cuál es digamos, sus proyectos en estos dos sectores importantísimos? Te planteo en primer lugar el tema de educación, que para nosotros es fundamental. Ahorita tuvimos una reunión con los directores en esa época del presupuesto participativo e hicimos un análisis con el concurso de casi todos los promotores y directores y llegamos a la conclusión que nuestra educación en Cieneguía estaba por debajo del promedio de capacidad que teníamos en Lima. Tenemos cerca de 450 alumnos de secundaria del sector privado y sector público que egresan, de los cuales solamente 30 ingresan al preuniversitario y de los cuales 10 pueden ingresar a algún instituto o una universidad. Entonces tenemos una situación grave para nuestra juventud y eso la municipalidad, las autoridades no pueden hacerse de la vista gorda. En eso creo que estamos claros. El tema de educación no solamente es importante, pero no solamente es el tema de infraestructura, es de calidad de enseñanza. Y la calidad de enseñanza se la da la calidad de los profesores. ¿Y cuál es el problema que nosotros tenemos? Que lamentablemente estamos muy lejos de Lima Metropolitana y cada vez que tenemos un concurso de plazas, ¿no?
Los mejores profesores no quieren venir a Cieneguilla, ¿no? Porque se gasta pues la mitad de su sueldo pues en venir. Nosotros le estamos proponiendo, ¿no?, que la municipalidad cree un fondo, ¿no?, para incentivar y compensar la venida de los buenos profesores a Cieneguilla. Algo así, un fondo docente. Claro, nosotros le llamamos eso Algo un así. patronato pro educación de Cieneguilla. Y tú dirás, pero el problema es plata. Perfecto, pero vamos a usar lo que tenemos en nuestro distrito. Y en nuestro distrito tenemos la oportunidad de que vecinos importantes tienen las posibilidades de aportar en este patronato. El banco de crédito, de los cuales casi la totalidad de sus dirigentes viven aquí en Cieneguilla, financia por lo menos 4 colegios en la zona del norte del país. El Interbank, cuyos dueños también viven aquí en Cieneguilla, tiene todos los colegios Innova, ¿no?, incluso y hacen lo que se llama obras por impuestos. A ellos les conviene, no pierden nada. Entonces hemos ya conversado con alguno de ellos, ¿no?, y decimos, si es obra por impuestos no tenemos problema, porque igualito vamos a pagar al Estado, preferimos pagarlo en obras o en apoyo acá en Cieneguilla donde vivimos. Entonces podemos utilizar, y eso se llama capacidad de gestión. Con un poco de capacidad de gestión, yo estoy seguro de que podemos constituir este patronato por la educación en Cieneguilla, no solamente para que los profesores tengan un superávit, o sea, un incentivo y premios a su esfuerzo posterior, sino para mejorar la infraestructura, crear por lo menos, por ejemplo, los talleres municipales. Creemos que la municipalidad puede construir unos talleres municipales para que los estudiantes de tercero de media, quinto de media, hagan lo que se hacía antes, en nuestra época, ¿te acuerdas? Puedan estudiar carpintería, mecánica, confecciones, computación y tantos otros tipos de cosas. Eso lo establecía la ley, la reforma educativa que planteó el gobierno de Velasco. Así es una es. cosa importante. Por supuesto. Todo no fue malo en la época de Velasco. No, o sea, entonces, y hay cosas que si nosotros hacemos eso, ¿qué vamos a lograr? Que estos muchachos, trabajando ya desde los 13, 14 años en algo, van a aprender, van a salir con un oficio, pero más importante que eso, le van a dar importancia al trabajo. De repente van a poder tener unos pequeños cachuelitos, van a poder ayudar a sus padres, van a tener una formación ética de la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Y eso son cosas importantes. Las profesiones de mando medio. Exactamente. Y ojo, ahí pueden encontrar su vocación. Y los buenos alumnos, ojo, los buenos alumnos, o sea, los que sobresalgan de eso, podrán decir, bueno, yo soy bueno en mecánica, pero quisiera ser ingeniero mecánico, en buena hora. Y si tenemos el patronato, entonces becamos a esos mejores alumnos para que vayan a una buena universidad. Entonces, el problema es de que, como se dice, el municipio se ponga los pantalones y asuma con responsabilidad el futuro de los estudiantes de Cieneguilla. Bueno, ya que hablamos de pantalones, quiero que, ¿cómo se llama? Se está hablando mucho y se duda por todo este problema de la corrupción. Lo primero que se puede, digamos, los candidatos quisiera preguntarle cómo están financiando sus campañas, porque aquí en Cieneguilla he visto yo campañas que caramba, que parecen que las de Lima. Yo no sé de dónde están sacando plata. ¿Tienen recursos suficientes? O alguien que está, ¿cómo se llama? O a sus amigos que están contribuyendo. Y eso tiene que decírselo a la población, para que sepan que ustedes van a hacer una gestión transparente. Porque muchas veces pongo yo mi plata para después, ¿cómo se llama? Cuando al municipio se lo devuelvo. Sí, eso es cierto. Afortunadamente, este proceso electoral es un proceso mucho más controlado que todos los anteriores. Es un proceso en el cual están prohibidas las dádivas, por ejemplo, ¿no? Es un proceso donde todos los aportes tienen que ser bancarizados para evitar, pues, que quien haga tráfico de terreno, por ejemplo, meta Yo dinero. estoy viendo en un local donde lo que están yendo les veo que llegan cafecitos a cuchitos. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ser controladas y bancarizadas. Nosotros, afortunadamente, te digo con sinceridad, a mí me han empujado muchos amigos
a querer a asumir el reto. Porque la verdad es de que uno realmente a estas alturas de la vida, tengo 68 años, uno quisiera disfrutar de la vida con sus hijos y con su tranquilidad que vivimos en Cieneguilla. Pero viendo la situación yo también actual, quisiera eso. por supuesto, pero ¿qué ocurre? Llega un momento en que yo estuve esperando que aparezca pues algún buen candidato para apoyarlo, esa es la verdad, ¿no? Y por eso que salimos tan tarde. Como no apareció ningún buen candidato y vimos que había cosas muy oscuras detrás, al final acepté la propuesta de los amigos de Perú Patria Segura, entrar a este tipo de cosas. Y yo quiero aprovechar acá tu pregunta para reconocer a todos aquellos amigos, muchos de ellos clientes a los cuales les he hecho trabajos durante estos 20 años, ¿no? ¿No? También a los del otro lado. Yo les hago trabajos a gente de acá de Cieneguilla, gente de Lima, y te digo, yo tengo un solo capital. El capital que yo tengo, tú lo estás viendo, está acá en mi cerebro. Mi capital es mi capacidad de poder resolver problemas. Pero y con la eso, campaña no se hace solamente con el cerebro. Que justamente la gente reconoce y aporta porque tiene confianza que esa experiencia le vas a resolver al final también sus amigos de la otra banda están colaborando, ¿no? Deberían colaborar. ¿Sabes como la otra banda, estilo Arequipa, ¿no? La otra banda, ¿no? Yo ¿Así es? te voy a decir una cosa, yo aprovecho la oportunidad, ojalá que esa gente nos estén escuchando, ¿no? Esa gente tiene responsabilidad con nosotros. La gente del frente, como dices tú, se encierra en sus mansiones, ¿no? Y se olvida de lo que pasa en Cieneguilla y no se dan cuenta que si pasa algo malo, ellos van a perder incluso el valor de su propia propiedad, ¿no? Y entonces ellos deberían estar mucho más proactivos, y por eso es que yo les he planteado, ¿no?, esto del patronato de apoyo a la educación. Que ellos, ¿no? Exactamente, metan la mano al bolsillo. que ellos pongan la mano al bolsillo. Al final no le va a costar en términos personales, sino en términos de empresa. Así es, la empresa paga. Bueno, finalmente, la última pregunta. Si llegarías a la alcaldía, iniciarías auditoría para la municipalidad, la gestión del actual alcalde. Bueno, eso cualquiera que ingrese a la municipalidad, hoy por hoy, la Contraloría tiene una nueva norma, ya no es el control interno nombrado por el alcalde y al final no le descubre nada, sino ahora el control interno lo pone la Contraloría. Ahora sí. Entonces, por norma, ¿no? Todo ingresamos, tiene que haber una auditoría general, Ves que la Contraloría, de acuerdo a sus posibilidades económicas, su presupuesto, está poco a poco colocando, digamos, ellos mismos convocan, ellos mismos nombran y ellos mismos pagan. Porque es muy fácil, pues aquí en la municipalidad de Cieneguilla, el auditor lo paga, lo nombra el alcalde y lo paga la alcaldía. Y por supuesto, nunca pasa nada. Exacto. Y tenemos otro tema, ojo que. Y aprovecho tu señal. Mira, de acuerdo, y tú sabes, a la ley de municipalidades, los regidores tienen una función fiscalizadora. Y entonces el delito se comete por acción o por omisión. Y cuando se haga el proceso de auditoría y se encuentren errores graves en el manejo municipal, ojo, señores regidores, ustedes van a ser llamados para que demuestren por qué no hicieron algo en su función de fiscalización para lo cual fueron elegidos. Y esto también es importante. ¿Deduces algunas o percibes o hueles algunas irregularidades en esta gestión? Mira, a vuelo de pájaro hay cosas realmente irregulares. Primero, te digo, en el área de rentas tenemos demasiadas cobros superpuestos. ¿Ya? Hay cualquier cantidad de sobres, porque yo se lo he dicho al propio alcalde, ¿no? Cuando presentan su balance, dicen cuentas por pagar, una cantidad exorbitante, pero cuando vamos al análisis, por un solo lote le están cobrando a 3 o 4 personas, y eso ya es irregular.
se está utilizando la información de rentas, no solamente para cobrar de más, sino además para información de actos ilícitos, de apropiación ilícita de terrenos. Eso es uno. La segunda cosa, basta ver las obras. Y cualquier persona, nosotros tenemos ingenieros, maestros de obra, te pueden hacer una valorización de cualquier obra y no coincide pues con lo que salen a aparecer. La más reciente, tenemos una piscina que se ha hecho, que el letrero que le ponen ahí, le tomamos fotografía, dicen que ha costado 1.280.000 soles. Y yo te doy una información. La piscina más grande de Cieneguía, que fue la de Sauce Alto, costó 450.000 soles. Entonces, esa piscina que es ni la mitad, no va a costar pues tal cantidad. Entonces, tendrá que hacerse el peritaje técnico, tendrá que hacerse la denuncia correspondiente, pero que hay indicios, hay indicios. Bueno, damos por terminada esta conversación, señor Reinaldo Tamayo, candidato por Patria Segura, ¿no? A la alcaldía de Cieneguía el año 19-21. Muchas gracias. Muchas gracias, Buena amigos. suerte.